Welcome to the Eric Ramos Quest. B-Quest. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un abogado y es un guerrillero cultural. Se llama David Fernández Valdés. David Fernández Valdés, gracias por acudir a nuestro llamado y gracias por ser auténtico. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias por estar aquí en tu programa, que tengo que decirlo que lo seguía desde el principio, Yo era uno de los fieles tuyos desde que empezaste. Y estoy muy contento de pasar al otro lado de la pantalla. Oye, pues bueno, el privilegio es nuestro y en primer lugar me gustaría hacerte una pregunta muy concreta. ¿Qué es un guerrillero cultural y si tú lo eres realmente? Bueno, pues nada, pues muy buena pregunta porque es el objetivo del libro. Pues, ¿qué es un guerrillero cultural? Pues es una persona que, en función de sus circunstancias personales, utiliza todos los medios a su alcance para luchar contra la leyenda negra. Esa es la definición que doy en el libro de guerrillero cultural. Y yo, habiendo hecho el libro, obviamente me considero un guerrillero cultural. Y el ejemplo es que estoy aquí dando un día como hoy, dando la guerra contra la batalla cultural por todos los medios. Vamos a ir por el principio, ¿no? Porque se habla mucho de falsa historia, se habla mucho de instrumento de control. La historia que nos enseñan en la escuela es fake history, o sea, ¿es historia falsa? Sí, ¿O falsa qué historia. es? Falsa historia. O sea, además en español el término falsa historia retrata muy bien lo que queremos utilizar. Por tanto, la historia en los colegios que hemos aprendido tú, pero también me puedo referir a generaciones anteriores, era una historia falsa, en el sentido que no retrataba la historia verdadera de España como ahora se está viendo. Siempre digo que la historia de España que hemos estudiado es una pedagogía del fracaso, de la vergüenza y de la derrota. De la derrota porque todos conocemos perfectamente la derrota de Trafalgar, la derrota del 98 contra los Estados Unidos, también la derrota de Rocroi contra los franceses, del fracaso porque hemos llegado siempre tarde a todas las citas históricas, nos confundimos de Dios en Trento, no tuvimos Revolución Francesa, no tuvimos Revolución Industrial, y después de la vergüenza. Somos un pueblo genocida. Acuérdate, el 12 de octubre siempre nos repiten nada que celebrar. Y siempre genocidio, asesinato, violaciones, etcétera, etcétera. Obviamente, una historia basada en estos tres principios no puede ser algo bueno para un país. Te escucho en alguna ocasión que esto podría ser un programa de subordinación cultural, que algunos competidores, llamémoslo así, tradicionales de España en la esfera geopolítica han podido urdir contra España y los españoles. ¿Esto es así? Yo sí, hasta cierto punto. Primero, el hecho que estudiemos una historia como la nuestra, basada siempre en la vergüenza, la derrota y el fracaso, no es un fruto del azar, es fruto de circunstancias. Entre ellas es, por ejemplo, la llegada de los Borbones en el siglo XVIII a España, que hizo que tuviéramos que olvidar toda nuestra historia pasada, o bien olvidarla o bien presentarla desde un prisma negativo. Eso lo explica muy bien Elvira Rocabarea en Fracasología. Después, no hay que olvidarse que la historia es un elemento importantísimo en la constitución de un país. O sea, nosotros somos lo que también fueron nuestros padres y nuestros abuelos. De una cierta manera, los muertos gobiernan a los vivos, si quieres decirlo de alguna manera. Lo que hace que sea fundamental el conocimiento de nuestra historia. Entonces, si enemigos, adversarios o rivales han intentado condicionar nuestra historia, hombre, no lo sé, tengo una intuición. Por ejemplo, la proliferación de los hispanistas en España, que vienen siempre de países normalmente del Reino Unido, de Francia o de otros países también, pueden haber influenciado un poco la visión que hemos tenido de nuestro país. Una cosa está clara, yo no conozco francesistas o anglicistas que vayan a esos países a contar su historia, por ejemplo, desde España. Ese es el caso que no conozco, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, hasta cierto punto sí, pero no olvidemos que nosotros también nos hemos dejado, digamos, embaucar de una cierta manera y comprar esta historia que, repito, no creo que refleje la acción de España en la historia, la verdadera acción de España en la historia.
En este sentido, nuestras élites, y hablo de las élites españolas y también las élites de otros países, de las N repúblicas que hay en Hispanoamérica, bueno, y en África y alguna en Asia, ¿dónde se educan? Hombre, pues hablando del caso español, pero yo creo que lo podemos extrapolar a Hispanoamérica, muchas de ellas, para bien o para mal, o bien se han educado en el extranjero o en centros educativos dependientes del extranjero. Ilustro, por ejemplo, con el ministro Urtasun, que estudió en el liceo francés. Entonces, no, es un hecho objetivo, cada uno que saque las conclusiones que quiera. Eso hace que nuestras dirigencias política, económica, cultural, académica, periodística, hayan sido formateados en el bachillerato y posteriormente en los estudios universitarios con una cosmovisión que no corresponde a la nuestra. Y eso hace que al final tú ves a tu país desde una perspectiva que no es la misma que la verías si hubieras sido educado y hubieras hecho toda tu educación en tu país. No estoy contra la educación en el extranjero, que no se me malinterprete. Lo que quiero decir que cuando miramos a los grandes países del mundo, ellos tienen sus propios centros educativos de excelencia donde van ahí a estudiar los futuros presidentes, los futuros primer ministros, ministros, dirigentes de grandes empresas, dirigentes de grupos de comunicación, etcétera, etcétera. Tanto en Europa, Francia, el Reino Unido, Alemania, pero también China y Rusia. Entonces, bueno, yo creo que tendríamos que en el futuro pensar aquí en España a crear nuestros propios centros de excelencia donde nuestras élites se educaran. Y eso es algo que, bueno, explico en el libro y creo que es algo que merece dar una vuelta. Siguiendo en este diagnóstico, porque primero estamos haciendo el diagnóstico, o por lo menos lo estás haciendo, o sea, ¿la leyenda negra qué es? ¿Un instrumento de control mental? ¿Unos palos en las ruedas para que el hispanismo no se convierta, o sea, no pueda llegar a ser superpotencia en el siglo XXI? ¿Qué es exactamente? Bueno, hay muchas definiciones de leyenda negra, muy buenas. Yo en el libro doy una, que es la mía, que define la leyenda negra como el conjunto de mentiras, manipulaciones y medio verdades que han sido utilizadas como arma propagandística por los enemigos, tanto externos e internos de España, contra la acción de España en el mundo. Entonces, eso hace que la leyenda negra se considere como un proceso, digamos, de narrativo histórico muy largo. Estamos hablando ya que hay grandes actores que difundieron la leyenda negra desde el siglo XVI, XVII, XVIII en diferentes países. Y eso es debido principalmente al papel que jugó históricamente España para elaborar el relato nacional de los países más importantes al día de hoy, o de muchos de los grandes países al día de hoy, importantes al día de hoy. Hablo en el libro del Triángulo de la Modernidad, que es Francia, el Reino Unido y Alemania, que si vemos su historia, se han construido de una cierta manera contra la idea de España, o monarquía hispánica, para ser más precisos, y la idea de catolicismo. Entonces, eso hace que en sus sistemas educativos, sus sistemas mediáticos, sus sistemas académicos, esa inercia de la lucha contra España esté todavía pendiente y se vea todavía en contenidos audiovisuales de factura anglosajona o francesa. Siempre me remito a una serie de televisión que seguro que tú has visto, Érase una vez el hombre. ¿Te acuerdas, no? La serie Érase una vez el hombre, con el pequeñito y el pequeñito con la nariz de pimiento y el otro grande que era el malo. Bueno, pues me remito siempre al capítulo que hacen sobre el siglo de oro español, en el que es cómo ven ellos en esta producción francesa el siglo de oro español. Son 28 minutos, lo que dura el capítulo, y yo creo que 26 minutos y medio es leyenda negra. Desde que Colón cruzó el Atlántico con una banda de presidiarios, obviamente el conquistador español que mata al poblado indio, la gente obsesionada con el oro, la Inquisición no podía faltar, etc. Hago esta referencia a Érase una vez el hombre para ejemplarizar cómo esa leyenda negra viene de lejos y tiene una inercia que hace que en muchos países todavía esos discursos o esa imagen
esté presente. Y la consecuencia de todo esto es que si nosotros interiorizamos ese discurso, obviamente lo que hace es que seamos personas con una baja autoestima, una confianza baja, incluso un rechazo a nuestra historia. Y eso se ve el 12 de octubre. Nada que celebrar. ¿Cuánta gente sale haciendo el mea culpa, pidiendo perdón y avergonzándose de su historia? Debido a un proceso largo en el tiempo y en el espacio. El espacio, porque esto no solo afecta a España, afecta solo a todos los países de Hispanoamérica, y gracias a la actuación del sistema educativo, de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento, instituciones políticas y administrativas, y la quinta, la sociedad civil. David, ¿a quién beneficia económicamente que 600 millones de personas en el mundo, que es gran parte de la humanidad, se avergüencen de su pasado y de su presente y que por tanto no puedan construir un futuro en común? Bueno, pues a muchísima gente, como puedes imaginarte. Ya doy 2 o 3 pinceladas. A la hora de negociar los contratos mineros o contratos de recursos naturales en Hispanoamérica, es más fácil hacerlo con una republiquita de 50 millones de habitantes o con un coloso de 600 millones de habitantes. Países, los grandes países al día de hoy que marcan la política internacional, obviamente no van a querer tener en la mesa a otro gigante. Eso estoy hablando desde el punto de vista exterior. Desde el punto de vista interior, obviamente, a los secesionismos patrios o los indigenismos patrios les interesará tener siempre un interlocutor que se avergüence de su historia y que haya comprado toda la mercancía averiada de que fuimos unos asesinos, violadores, saqueadores, etcétera, etcétera. Porque no te olvides, Eric, que en 2017, cuando hubo el golpe a la democracia española, ese discurso del España nos roba es la versión actualizada de ¿dónde está el oro? Entonces, como dice Marcelo Gullo, un paralelismo entre Simón Bolívar y Carles Puigdemont al utilizar la leyenda negra como un instrumento político de disgregación. Y eso es lo que hace que haya tantos intereses en mantener este status quo negro legendario, tanto en el exterior de la hispanidad, extrahispanidad, como intrahispanidad. Porque, como dije, los secesionismos patrios los tenemos aquí en España, pero vete tú también a muchos países de Hispanoamérica donde ese discurso indigenista también se reproduce. Entonces, al día de hoy, como se dice coloquialmente, la leyenda negra renta y renta muy bien. Que, por cierto, las sedes de estos indigenismos 2.0 suelen estar en capitales tales como Londres, a las afueras de Bruselas o incluso en Moscú. Bueno, deben tener razones muy de peso para estar ahí. Esas razones con mucho peso para que estén ahí y, bueno, y hagan una labor que al fin y al cabo es una labor de disgregación y de balcanización. Entonces, la cultura de la cancelación y este indigenismo 2.0, ¿qué es? ¿Algo así como una misma operación psicológica para fragmentar esta familia, que es la hispanidad, o cómo lo ves tú? Bueno, es la leyenda negra actualizada. Al fin y al cabo, una de las grandes cualidades que tiene la leyenda negra es que se va actualizando y se va adaptando a las circunstancias nuevas. Entonces, lo que vemos aquí, cuando dijiste la cultura de la cancelación y el indigenismo, yo lo que veo es la leyenda negra pasada por el tamiz woke. Entonces, todo ese discurso negro legendario se ha actualizado utilizando un vocabulario propio de universidades woke en los Estados Unidos. Y no es sorprendente que hubo en 2020, acuérdate, esa campaña para destrucción de todas las estatuas, particularmente de origen español hispano en California, donde masas turbas de gente indigenista destruían esas estatuas, aduciendo argumentos propios de toda la cultura woke. Colonialismo, racialismo, explotación, subyugación de las tribus aborígenes por los españoles, etcétera. Entonces la leyenda negra se actualiza y hoy se actualiza con la cancelación y con los indigenistas como
portavoces de este discurso. Pues David, aprovechando el altavoz que tienes ahora y que puedes dirigirte a personas de todo el mundo, o sea, ¿qué le dirías a esa persona que puede estar pensando ahora mismo, oye, yo que le debo, me avergüenza mi pasado, yo que le debo a esta gente, quiero derribar la próxima estatua que vea de un padre jesuita de los de aquella época? ¿Qué le dirías? Pues nada, primero que se mire al espejo y que vea, bueno, de dónde viene. Cuando digo al espejo no lo digo únicamente al espejo físico, sino también metafórico, de dónde viene, sus apellidos, su familia, la historia de su país o de su región, y intente de una manera objetiva decir esto, esta historia, estas personas, estos ancestros míos son responsables de mi situación a día de hoy. Porque obviamente no nos tenemos que engañar, todo digamos, estos movimientos lo que hacen es encauzar un descontento de muchas personas. Es decir, tú y yo no salimos a destruir estatuas así por así, tiene que haber un proceso de maduración y tiene que haber algo que nos lleve a hacerlo. Y normalmente, como muestra la historia, es un sentimiento. No sé lo que hacéis los guerrilleros, estoy tratando de No, entenderlo. no. Sí, sí, pero bueno, yo no voy a. Culturales. Culturales, que quede claro. Aquí nosotros no abogamos por el diálogo y la razón como manera de convencer a la persona. Otros abogan por el uso de la violencia. Entonces, la razón que les lleva a ir a destruir una estatua es normalmente un sentimiento de frustración o de resentimiento. O sea, destruye, quizá, claro, porque destruyen una estatua de alguien que lo que hizo fue lo contrario, que no exterminó a la población que estaba allí. Es curioso, es un contrasentido. Yo por eso quería un poco ponerlo en contexto, pero ahí bueno, está la historia. abrir el debate y que un debate sano, coherente y basado en evidencia y en hechos históricos. Aquí es cierto que no estamos yendo a presentar, digamos, todas las evidencias que tú sin duda. Por cierto, venga, voy a sacar que, oye, esta gran obra, creo que se ve bien, Jaque Mate a la leyenda negra, que es el libro de David, y bueno, donde expone evidencia y expone un plan de acción concreto. Bueno, si quieres, dale una pincelada al libro para el que lo quiera adquirir, como, o sea, Vale. qué va a encontrar ahí y de qué forma le va a inspirar o le va a llevar a la acción, porque es lo que tú persigues, ¿no? Llevar a la acción. Correcto. El objetivo del libro es concienciar a las personas para que pasen a la acción. O sea, muchas personas en los últimos 5 años se están, digamos, cayendo del caballo como yo, se están dando cuenta que nos han contado una falsa historia y que esa falsa historia tiene consecuencias importantísimas a nivel económico, político, social y cultural. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esa es la idea, ofrecer al lector un plan de acción, es decir, una serie de acciones en 5 áreas de la sociedad que son fundamentales para comprender cómo funciona la sociedad hoy en día. Porque es en estas 5 áreas, que son educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento, instituciones políticas, administrativas y sociedad civil, donde se crea lo que está bien y lo que está mal. Un poco la moral. Es decir, está bien andar en bicicleta, está bien andar en un coche diésel, está bien fumar, está bien comer carne. Todas esas cuestiones, si nos fijamos a través de estas 5 áreas, se va estableciendo, digamos, una categoría buena o mala. Entonces, yo lo que defiendo es que a través de esas 5 áreas, desde muchísimas décadas, se ha estado emitiendo y difundiendo un mensaje neurolegendario. Y si somos capaces de llegar a esas 5 áreas y empezar a trabajar en cada una de esas 5 áreas para luchar contra la leyenda negra, desactivar la leyenda negra, vamos a conseguir que España y por ende Hispanoamérica se desnegrolegendarice, es decir, sea una sociedad donde la leyenda negra no está tan presente. Que podrás decirme, bueno, David, esos son un poco tus neuras personales porque estás obsesionado con esto. Sí, bueno, yo no digo que no, pero si coges los periódicos de los últimos 3 o 4 meses, siempre te sale cada mes un dirigente hispanoamericano recordándote que no hay nada que celebrar o el genocidio, un ministro de algún gobierno de España haciendo alusiones neurolegendarias, o bien partidos políticos recordándote que España debe a cierta región esto y lo otro, y que España no es democrática y tal. Entonces, lamentablemente, a mi pesar,
es algo que sale. Y no solamente en España, porque me dirás, bueno, es que esto es solo en España. No, también me puedo remitir a contenidos audiovisuales donde cada X tiempo se agita el espantajo de la Linda Negra. El último, por ejemplo, ha sido el Batman Azteca. Entonces, que es un ejemplo claro de bueno, cómo la Linda Negra sigue viva en 2025 utilizando, digamos, instrumentos que a priori nadie pensaría. ¿Cómo puede aparecer Batman en esta ecuación? Pues apareciendo. Entonces, Yo lo que veo, David, si me permite, es que es bastante triste que con recursos del contribuyente, o sea, con recursos públicos, se estén financiando despropósitos en los que lo único que se hace es añadir más odio y desinformación por parte de las instituciones. Entonces es muy curioso. No sé, habría que estudiar el caso si en otros países de nuestro entorno se puede hacer esto y no se considera que es una desviación de recursos públicos. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Para no meternos en camisa de once en varas. berenjenales, sí, sí. Los académicos y políticos que piden perdón por la historia de España, ¿qué son? ¿Traidores, vendidos o empleados del mes del competidor de turno? Bueno, yo creo que en este asunto distingo varios grupos. Uno, gente que genuinamente se lo cree. Es verdad que si tú has estado sometido a un bombardeo desde pequeño a través de la educación, desde comunicación, entretenimiento, películas de Hollywood, series de televisión, y en la academia, cuando vas a la facultad de historia, te lo repiten por activa y por pasiva, pues genuinamente tú te lo crees. Entonces hay gente que se lo cree y esa hay que respetarlo. Lo que hay que hacer es intentar mostrarles que a lo mejor se han equivocado. Y después hay gente, el otro grupo, son gente que cínicamente ve que es una manera de prosperar. Entonces, debido bueno, a la agenda política, este discurso negro legendario todavía en 2025 se vende. Y el claro ejemplo fue cuando el golpe de Estado en 2017, cuánta gente enarbolando la bandera de la España nos roba, España intolerante, hizo dinero. O sea, hay gente cínica que sabe que es una manera de prosperar, porque hay una industria. Podemos decir que en España, lamentablemente, y enlazando con el comentario que hiciste antes, hay una industria negrolegendaria en la que la gente prospera gracias a la linda negra. Y después hay gente, el tercer grupo, que sabiendo que, que no es verdad, es un arma política formidable, muy eficaz, fácil y, no muy, y económicamente asequible. Es decir, puedes repetir continuamente los estereotipos de los negrolegendarios en cualquier tipo de contenido audiovisual. Siempre puedes poner ahí una pizquita de alguien que hable español y que se comporte de una manera totalmente nada intolerante, sin saber estar, con una actitud chulesca. O sea, hay muchas maneras de conseguir y pasar ese mensaje. Pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque en la vida intentas deconstruir, ¿no?, determinadas situaciones y ves que al final determinadas personas que en lugar de construir lo que hacen es destruir, terminan con suntuosas mansiones a las afueras de ciudades tales como Bruselas, Barcelona o Madrid, viviendo con cortes de personas que les, bueno, pues en fin, que les hacen la vida muy, muy sencilla y gracias precisamente al fomento de todo este tipo de venenos que acabas de citar, con lo cual no deja de ser curioso. Renta, yo al día de hoy, y es una de rentas, como se dice coloquialmente, renta enarbolar un discurso negro legendario, hacer películas con contenidos negro legendarios. Nadie, además, en la academia habrá gente que también te defienda, porque al fin y al cabo es un discurso que no solamente tiene tiene esa vertiente económica porque tiene esa vertiente política. Es decir, hay objetivos políticos detrás, no solamente la desagregación de España, sino también en Hispanoamérica. Y también tener a millones de personas subordinadas. Y, bueno, el claro ejemplo es, un poco volviendo a los contenidos audiovisuales, son las series Narco, por ejemplo. Las series Narco México, Narco Colombia. Después había otra serie con Sofía Vergara que se llamaba Griselda.
Y bueno, siempre es la misma historia. Bueno, Como, y la Reina del Sur, cuyo autor es un conocido escritor español. sí, también, sí, sí, sí. Sí, son, que ves que, bueno, pues, no solamente está en lo audiovisual, pero también está en la literatura. Entonces, vemos cómo hay unos patrones ¿Tú que... también te confundiste de Dios como ese autor? No, no, yo no, yo no. Yo sé que en Trento no nos equivocamos. Y yo creo que la prueba de que Trento no nos equivocamos en 2025 es que eh, las sociedades todavía de raíz católica pueden aguantar todo el envite que está recibiendo, que estamos sufriendo en 2025. O sea, hay un cambio de sociedad y yo creo que las sociedades católicas, al no haberse equivocado de Dios en Trento, haber seguido en Trento con el mismo Dios, tienen unos anclajes que les permiten hacer frente a los grandes desafíos que tenemos que hacer frente en esta segunda parte o en la primera parte del siglo XXI, que son numerosos. Y a la prueba me remito. Oye, David, ¿por qué hispanidad, dependiendo a según quién se lo digas, genera, genera miedo a veces? ¿Por qué? Bueno, porque la hispanidad al final se refiere a un grupo, como dijiste tú, de 600 millones de personas en varios continentes, que si un día les dan, tienen la ocurrencia de empezar a trabajar juntos, articularse, no sé en la manera ni qué modelo tienen que seguir, pero hay una cierta coordinación, lo que decía al principio, mucha gente no va a estar contenta económicamente, obviamente habrá que negociar no con una república, sino habrá que negociar con varias repúblicas. Políticamente, obviamente, en la mesa, pues claro, no es lo mismo representar 20, 30, 40 millones de personas que representar a 300, 400 o 500 millones de personas. Mediáticamente, obviamente, si se lleva una política inteligente del español como estrategia diplomática, pues otras lenguas quedarán desplazadas. Me remito al caso, si lo conoces, de Brasil, lo que pasó, me parece que fue en octubre del año pasado. Pues el Parlamento, el Senado brasileño, bueno, el Estado el Estado-Nación de Brasil quería adoptar una ley que en secundaria el español fuera lengua obligatoria, por razones obvias. Como decía un ministro brasileño, Brasil limita a un lado con el Océano Atlántico y al otro con el español. Entonces, la idea era que los alumnos de secundaria pudieran hablar español al final de su curso académico. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo presión de Francia, Italia y Alemania para que esa ley estableciera que el español fuera lengua voluntaria, no obligatoria. Y se consiguió. Yo creo que es una lectura inteligente por parte de esos países de lo que supone hispanidad, porque al fin y al cabo la unión hace la fuerza. Yo creo que eso es lo que resume. Da miedo porque la unión, esa palabra da miedo porque la unión hace la fuerza. Te agradezco, David, que introduzcas este tema porque en otra de las conversaciones que mantuvimos aquí en nuestro espacio, en Derek Ramos Quest, Carlos Leáñez citó precisamente este tema. También sabes que ha venido José Luis López Linares, Paloma Pájaro, y bueno, y También. los que están por venir. Pero bueno, que ya Sí, sabes también que, o sea, este espacio no se centra única y exclusivamente en los temas de la hispanidad, aunque sí que tenemos una línea, digamos, favorable para que vengáis toda esa serie de personas a las que, vamos a decirlo, creo que los medios tradicionales no se están dando voz. sí, Y creo que es algo malo para todos, para los medios tradicionales y, y para la sociedad en general, porque tendría que haber pluralidad de voces y en este sentido, personas que estáis trabajando en base a evidencia, en base a datos y compartiendo experiencias y bueno, me consta en tu caso, en tu tiempo libre y aportando recursos, que los recursos siempre son escasos, pues bueno, creo que deberíais tener más presencia. No sé si tú estarías interesado, a lo mejor, si te llaman de algún canal así más generalista, si siempre. acudirías. Por supuesto, yo creo que sí, para dar testimonio, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo con las personas que has indicado es que se empieza desde abajo.
Es un proceso de abajo hacia arriba. La prueba fue como José Luis López Linares, que vi tu entrevista, la entrevista que le hiciste, que me gustó muchísimo, contó que él fue recaudando dinero, hizo una campaña en micromecenazgo, iba gente que le daba 15, 10, 20 euros. Y eso fue lo que le permitió financiar la primera y la segunda película. Por tanto, es un movimiento de abajo hacia arriba, en el que al día de hoy los medios tradicionales o generalistas, como se dice, no les interesa por la razón X o Z, pero yo creo que también tiene que ver con el elemento disruptivo de la hispanidad y de lucha contra la lengua negra, porque replantea todo, digamos, las reglas del juego hasta ahora y pone en cuestión muchas cosas. Entonces, yo comprendo que haya gente que sea prudente y que espere a ver cómo evoluciona este proyecto, pero la cuestión es que el hecho que la historia de España no se ha contado como debería, en función de la verdad, es algo que más y más gente se está dando cuenta. Y bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo hasta que los medios generalistas empiecen a invitar gente como los que has traído tu programa, a Paloma Hernández, a Carlos Liáñez o a José López Linares, que son grandes de la hispanidad y que bueno, su trabajo así lo testigua. De hecho, Carlos Leáñez habla de olas de la hispanidad. Yo me atrevo a decir que ahora mismo vivimos un tsunami de la hispanidad. No sé si compartes esta idea. Sí, comparto absolutamente la descripción que haces, porque hay que ver de dónde venimos. O sea, hay que ver de dónde venimos. O sea, este tema hace unos años era un tema tabú, era gente que estaba en las catacumbas hablando de ello, porque si salías a la arena te caía la del punto, como se dice coloquialmente, porque es un tema que no interesa, es un tema estigmatizado, de cierta manera. La historia de España es un tema estigmatizado. Es lo que dice Elvira Rocabarea en algunas de sus entrevistas, las habitaciones en las que no debemos entrar. Y debido yo creo, a dos factores fundamentales, el golpe de Estado en 2017 y la publicación del libro de Elvira Rocabarea, Imperofobia, fue, digamos, lo que cambió la torna. Fue algo que la gente cayó del caballo y se empezó a darse cuenta. Y eso genera una dinámica siempre de abajo hacia arriba, siempre con el tiempo, con el dinero, con los recursos de las personas, para crear una dinámica. Y hoy en día es muy bonito ver cómo cada 12 de octubre hay cada vez más conferencias, mesas redondas, eventos, simposios, donde la gente habla, presenta sus ideas, se habla del pasado, se habla del presente y también, lo más interesante, se está hablando del futuro. Entonces yo creo que es un proceso que además las circunstancias geopolíticas en el mundo están haciendo pensar a mucha gente sobre la idea la unión hace la fuerza. O sea, lo que no tiene sentido es que en un mundo como el que estamos yendo, multipolar, no aprovechemos las relaciones privilegiadas que tenemos con países tan importantes como México, Argentina, Colombia, a pesar de que sus dirigentes algunas veces salen a la palestra con discursos negrolegendarios como el de AMLO. Pero bueno, lo interesante es ver la tendencia a largo plazo, porque los presidentes o primer ministros están 4 o 5 años y después se van. Yo soy de los que piensan que el halago debilita y la crítica creo que a veces es muy positiva. No obstante, hay críticas que yo no entiendo, a ver si tú me puedes guiar o ayudar a entenderlo, porque, por ejemplo, el diario El País se escriben en él varios artículos en los que se vincula franquismo e hispanidad. Yo, sinceramente, no le veo ningún tipo de vínculo. Entonces, no sé si lo hay, que yo no se lo veo, y si no lo hay, ¿por qué crees que esto se trata de hacer pasar una cosa por otra? Sí, es muy interesante la pregunta porque es un ejemplo como tantos otros de cómo, digamos, el cursor se para en un momento determinado de la historia. Es decir, paras el cursor donde te interesa. Y obviamente, en la época, durante los 40 años de dictadura, la hispanidad fue uno de los argumentos que utilizó el régimen franquista, sobre todo para salir de la anarquía. Entonces interesa, es verdad, que en ese momento concreto. Pero claro, si coges la foto global te das cuenta que eso fue un momento, fue una parte de un todo. Entonces, lo que yo creo que en ese artículo del País, y como en otros muchos artículos o intervenciones de periodistas y de profesores, se coge
la parte para explicar el todo. Y por eso se habla de hispanidad franquista, cuando la hispanidad es un concepto que nació en los años 20 los años 20 del siglo XX, sí, me parece en Argentina. Por lo tanto, es anterior, es anacrónico. Pero es también decir que, por ejemplo, la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés, es franquista porque fueron utilizados por los carlistas, y es verdad, pero claro, volvemos a lo mismo. Se intenta explicar el todo a partir de la parte. La Cruz de San Andrés fue utilizado por los barcos españoles durante siglos y obviamente estamos mezclando, yo creo que se utiliza un anacronismo aquí también, para hacer más complejo la comprensión de la realidad. Entonces yo creo que se utiliza de esa manera, se hace ese anacronismo, o bien por ignorancia o bien por mala fe. Pero bueno, yo ahí no puedo entrar ya en la cabeza de la gente, porque hace una cosa o hace la otra. Yo he intentado leer la reseña del país de tu libro, pero no la he encontrado. Lo he mandado, que conste que lo mandé a un periodista y bueno, también entiendo que tienen muchas cosas importantes que hacer y que a lo mejor no va en la línea editorial. Tampoco quiero meter a la gente en un brete. En este sentido, David, se habla también de leyenda rosa. ¿Esto qué es? ¿Temas del corazón? ¿Temas...? No sé, me parece curioso. A ver, cuéntanos algo de esto. Bueno, a ver, el término leyenda rosa se ha popularizado en los últimos 5 o 6 años. Es decir, es un término que existía antes, o leyenda dorada también, que servía para criticar a aquellas personas que decían que todo lo que pasó en la historia de España era magnífico y benéfico. Pero era un concepto casi académico. Pero en los últimos años se ha popularizado. Y claro, se ha popularizado, yo creo, como respuesta a lo que comentabas antes del Tsunami. Ha habido muchísima gente que ha caído al caballo, muchísima gente que se empieza a dar cuenta de la historia, de la falsa historia y sobre todo de las consecuencias que tiene. Entonces, un poco para desactivar ese movimiento, se ha popularizado el término leyenda rosa. Como si fuera una equidistancia, como si esto fuera matemáticas, en el que hay un extremo y el otro, entonces la virtud está en el punto medio. Entonces, leyenda rosa ni leyenda negra. Bueno, primero habrá que definir qué es leyenda rosa primero, porque es algo que todavía, como es un término que se está utilizando ahora mucha frecuencia, todavía no he visto lo que es una definición. Me imagino que es decir que contar lo positivo de la historia de España, pero bueno, eso no es leyenda rosa, eso es contar la verdad. Pero en todo caso, lo que quiero hacer hincapié es que es un término que se utiliza de manera instrumental, es un manera que se utiliza para callar la boca, para decirte, tú eres un leyenda rosista. Y bueno, en fin, es parte de esta lucha que hay un poquitín para imponer el discurso en la sociedad hegemónica. Es decir, si a mí se me acusa de leyenda rosista, ya se me ha callado la boca. Pero obviamente es algo meramente, digamos, instrumental para un objetivo, para que no se vuelva a contar la historia de España. Y para acabar con esto de leyenda rosa, yo no sé si hay series de televisión leyenda rosistas, ni partidos políticos que defiendan la leyenda rosa, ni sistemas educativos en el que olviden y omitan las cosas erróneas o equivocadas que hizo el Imperio Español en América. Todavía no lo sé. No creo que haya, pero bueno. Por eso ponerlo al mismo nivel, por eso jugar con esa equidistancia es falso, porque no están al mismo nivel. El impacto de la leyenda rosa es mínimo. En cambio, el impacto de la leyenda negra, como hemos visto, es muy significativo. Para alguien que nos está viendo ahora mismo y que dice, yo tengo que hacer algo para luchar contra esta injusticia que hace que yo piense que mi pasado, o sea, esté distorsionado y esté avergonzado de lo que hicieron mis antepasados, ¿qué le recomendarías? Y más pensando que eres un guerrillero cultural, o sea, ¿qué les dirías? Pues primero que se formen, que lean, se pongo para mi libro, pero hay muchísimos más. Segundo, que busquen a alguien, que trabajen en equipo, porque obviamente hacer los follows es más complicado hacerlo en equipo, hay un gran salto en calidad y en efectividad. Y tercero, hacer cosas, ponerte a hacer cosas, organizar o abrir un canal de Instagram, organizar unas conferencias
ir a una asociación cultural y ofrecer tu ayuda para organizar una serie de eventos, traer a alguien, a un divulgador a la ciudad a hacer una presentación, escribir al periódico local, o sea, hacer cosas que muchas veces o bien no se va a ver los efectos al día de hoy, porque obviamente esto es una lucha a largo plazo, es algo fundamental que quisiera resaltar, que yo no voy a ver los resultados de lo que hago hoy. O sea, lo que los efectos benéficos de esta conferencia no los voy a ver yo. Se van a ver en muchísimo tiempo, porque es como una semilla. Entonces yo no espero recoger los frutos. Con esa mentalidad de largo plazo, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, porque volvemos a lo mismo, es un proceso de abajo hacia arriba y de gente que lo hace en su tiempo, lo hace con su dinero. Entonces eso son tres cosas: fórmate, organízate y actúa. Hoy en día, con la creación de nuevas plataformas que nos permiten, bueno, pues a personas que teníamos digamos, otro itinerario vital, nos permite abrir canales de comunicación, y ahora con las nuevas tecnologías que están viniendo, incluso se va a poder realizar grandes producciones con unos presupuestos bastante modestos. Entonces, en este sentido, ya ese monopolio que tenía Hollywood ya no va a existir, y por lo tanto otras historias, otras realidades van a tener cabida, y me consta que hay demanda para ello. O sea, que hay, o sea, lo que llamarían por ahí, mira, fíjate, business case, hay caso de negocio. Entonces, bueno, quiero decir que, porque tú lo planteas a muy largo plazo, pero ya sabes tú que cuando empieza a sonar el agua, ¿no? Que hay, cuando el río suena, Cuando el río suena, agua lleva. Sí, sí. ya se empieza a rimar la gente, ¿no? Porque ya dice, oye, que por aquí Hombre, empieza... date cuenta, un 600 millones de personas que hablan la misma lengua y que empezaran a pensar, o sea, a intentar buscar maneras de coordinarse. Ya no hablo únicamente de posibilidad de un mercado único, pero la lengua española hablan 600 millones de personas, los contenidos audiovisuales que se pueden generar y el lucro que se puede crear gracias a esos contenidos es enorme. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. A medida que se vaya concediendo más gente, pues supongo que empezará a haber un nicho de mercado de contenidos de este tipo. El claro ejemplo es el juego de vídeos de Plus Ultra Legado. No sé si estás al corriente, pero aquí el 9 de octubre, se puso a la venta, se comercializó un juego de vídeo que reproduce un poco el contexto de la conquista de Mesoamérica, donde tú juegas como un conquistador español, con la ayuda de otras tribus, vas un poco descubriendo Mesoamérica. Entonces, bueno, se van abriendo cosas. La proliferación de libros también, date cuenta que yo soy una gota en un océano de divulgadores, de escritores, de pensadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso, como dije antes, hace 10 años era impensable, Eric. Eso hace 10 años te ibas a la FNAC o al Corte Inglés o a la Casa del Libro y no encontrabas nada. O uno o dos, encontrabas a lo mejor el libro de Iván Vélez sobre la Linda Negra, algo muy puntual, pero ahora vas y gracias a Dios encuentras una larga variedad de libros históricos, de pensamiento, de reflexión, sobre un personaje concreto o sobre un evento histórico concreto. Yo creo que eso es muy, muy positivo. Sin ayuda es lo importante. Aquí no hay subvenciones de ningún tipo. Esta gente lo hace a su propia iniciativa. Con respecto a los centros de pensamiento, ¿por qué crees que no se ha creado un instituto dotado de medios que sea capaz de, más allá de las Reales Academias de la Lengua o de otras instituciones que fomentan, digamos, la familia hispánica, pero una institución potente, dotada de medios, que vaya al plano de las ideas y que trabaje en esta dirección? ¿Por qué crees que no existe y qué debería pasar para que exista? Hombre, no existe porque está todavía muy arraigada, primero, la leyenda negra. Y como una de las características que dijimos de la leyenda negra es ese carácter disgregador, es decir, que tú no te identificas con tu propia historia, no te sientes cómodo con tu historia, tienes una cierta vergüenza. Por tanto, eso hace que no busques maneras de colaborar con tus hermanos hispanoamericanos o que pienses que
puedes tener un proyecto que le interesa a los demás. Y como consecuencia no te planteas crear un laboratorio de ideas para, digamos, elaborar una cosmovisión basada en tu tradición, en tu historia, porque como te avergüenzas de ella, ¿qué interés tiene ir a otros a vender y a convencerlos de que tu historia, tu tradición, tu cosmovisión puede ser atractiva? ¿No? Lo que harás es crear un laboratorio de ideas para reproducir las mismas ideas que ya se están discutiendo en los grandes centros de pensamiento, en el Triángulo de la Modernidad, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Entonces yo creo que en el momento que se consiga que la gente interiorice una historia verdadera de España, eso por sí solo va a dar pie a que pensemos, oye, que podemos colaborar con los hermanos de Hispanoamérica. ¿Y cómo colaboramos? Empecemos a pensar en nuestra propia tradición. Oye, que tuvimos unos virreinatos durante 300 años en un continente enorme que iba desde Tierra del Fuego hasta California durante 300 años con una misma moneda, con un gobierno bastante estable, no hubo guerras civiles, no hubo levantamientos, un comercio próspero. Eso tendría que estar basado en algún tipo de principios o de concepciones de la vida. ¿Por qué no miramos ahí para intentar sacar lo bueno y adaptarlo al 2025 e intentar reproducirlo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un efecto de la guinda negra y de ese concepto que tenemos de nuestra historia. Como dice Carlos Leáñez, son narrativas inhabilitantes, que las tenemos bien interiorizadas. Oye, cuando hablabas de Tierra de Fuego, por cierto, me ha venido a la mente rápidamente, sabes que en Alaska hay un pueblecito que se llama Valdez. Sí, que era un explorador. Valdez, totalmente. Sí, en Alaska, correcto. No, en Alaska no, perdona, en la Patagonia, ¿no? No, en Alaska, en Alaska. En Alaska, es que también me parece en la Punta Patagonia Valdez. probablemente también. También Punta Pero Valdez, en también, Alaska. bueno, en Argentina, sí, bueno, pues eso es lo que decimos, es todo el potencial que tenemos, el gran potencial que tenemos. ¿Y por qué crees que sería para el mundo? ¿Por qué crees que sería bueno para el mundo? Bueno, pues porque yo creo que nuestra cosmovisión basada en la experiencia de nuestra acción en el mundo, en España, nos hace ver al otro al mismo nivel. O sea, hay una relación con el otro basada en una cierta igualdad. Debe ser por nuestro pasado, por nuestro trasfondo católico de la dignidad, todo el mundo es igual, dignidad, hijos de Dios, todo este discurso que hace que la interacción con el otro siempre sea en un principio de igualdad. No los vemos desde arriba. Y históricamente estamos acostumbrados a tratar con el otro. Incluso a casarse y a tener familia, que para muchas civilizaciones esto era tabú. El mestizaje. El mestizaje, exacto. Entonces esa capacidad de mestizaje hace que cuando nos interactuamos con otro no sea por una relación de competencia, sino más de cooperación. Y eso, como digo, lo atestigua los 300 años de virreinato. También la idea, yo creo que es muy importante, esa idea de comunidad también. En España, pero también en hispanoamericanos, la idea de comunidad de familia es muy importante, que yo creo que, sobre todo en Occidente, debido a este individualismo atroz, podría ser un buen contrapeso, donde la familia, la comunidad, juegue un papel. La trascendencia también, la idea, porque nos guste o no, España y los países hispanoamericanos somos de tradición católica, por tanto, la idea de trascendencia de Dios está presente, ya no solamente en los santorales, en cómo está organizado el año. El año natural está organizado de cierta manera en función de las fiestas religiosas, los nombres. Entonces yo creo los nombres que tenemos, la importancia que se dan también a las fiestas religiosas para la comunidad. Entonces hay una serie de elementos que yo creo que al día de hoy serían muchísima gente los apreciaría. Sería una visión alternativa a lo que tenemos hoy en día, una tecnificación, individualismo, materialismo, siempre mirándose a uno mismo y no mirando a los demás, etc. Entonces yo creo que, dado el contexto actual, sería algo que tendría un valor añadido y que mucha gente de otros continentes o de otros países ajenos a la hispanidad les interesaría. Sí, cada vez estamos más aislados y lo que buscamos es la conexión con el otro. Entonces,
Mira, fíjate, Carlos Leáñez lo que compartía también con toda la audiencia era que las llamadas guerras de independencia en América lo que fueron fueron guerras civiles, realmente. Sí, 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 sí. Mm. Eso lo atestigua la historia, que es otro de los pilares de este discurso negrolegendario, es decir, la justificación por la que se hubo las secesiones de las repúblicas hispanoamericanas era la leyenda negra. España nos oprimía, nos robaba, nos impedía vivir nuestra vida. Bueno, todo un discurso negrolegendario que 200 años después parece que no era así, que había otros intereses, digamos, oligárquicos, ya acompañados por potencias extranjeras, y algunos querían gobernar lo que ahora es una república como sus ranchos. Y los resultados están ahí. Compara los Estados Unidos, cómo empezaron los Estados Unidos y cómo acabó. O sea, los Estados Unidos eran 13 colonias y a través de la unidad se han convertido en la gran potencia mundial, política, económica, social, cultural, llámalo como quieras. Y cómo empezó la monarquía hispánica. Un solo, un solo estado que se ha ido disgregando paulatinamente, hasta ser casi 20, que puede ser más, ¿no? Eso no se descarta. Entonces vemos como dos procesos divergentes, los que a uno les ha llevado a ser el número uno del mundo y al otro a estar desperdigados en 20 repúblicas. Pero fíjate, a mí las dinámicas actuales me parecen muy interesantes en el sentido de que el hispanismo en Estados Unidos está jugando un papel muy relevante y cada vez más. De hecho, el secretario de Estado es Marco Rubio, de ascendencia cubana, y bueno, y toda la gente que vive allí, que creo que son en torno a 60 millones de personas, o sea, más de las que hay en España, que son nativos hablantes de español. O sea, es curioso. Muchos dirán, bueno, pero la mayoría no proceden de España, pero es que da igual, porque la hispanidad no se refiere a España. O sea, España somos los menos de todos los que hay en el mundo. Sí, 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 no, la verdad que es muy interesante y creo que el hecho de que hay esos 60 millones de hispanos en los Estados Unidos, que poco a poco vayan subiendo cuotas de poder, es decir, pasamos, acuérdate de, otra vez me remito a las series de televisión y películas, que es lo que decía al principio, el poder que tienen los medios de comunicación de, de- de- de contenidos de factura estadounidense. El abuelo que era una espalda mojada, el hijo que montaba un puesto de enchiladas y el nieto con una beca iba a una gran universidad, estudiando mucho y trabajando por la tarde, y donde sus compañeros se reían de él porque era un panchito, un beaner, como dicen allí, y conseguía ser un gran abogado. Ese proceso se ha multiplicado y ahora tenemos que ver qué va a suponer. ¿Van a ser los Estados Unidos un país bilingüe, bicultural, hispano-anglosajón, o no? ¿O va a conseguir que esos hispanos sean hispanos de apariencia, hablen español, pero mentalmente piensen como se debe pensar en los Estados Unidos? Entonces, algo muy interesante a estar pendiente para ver por dónde van las cosas. Porque lo que está claro que un proceso, o sea, luchar contra la lenda negra y articular la hispanidad, los Estados Unidos van a seguir jugando un papel fundamental. Es que a nivel geopolítico yo lo veo muy interesante porque es hasta cierto punto, no sé qué, este comentario que hace muchas veces la gente de qué vueltas da la vida, ¿no? Que un imperio que se dispersó, se disgregó y perdió su esencia, incluso sus lazos, que era el imperio español, eh, se queda en algo que es mucho más fuerte, que es la esencia de la hispanidad, y que esto pueda salir de alguna forma a, no te voy a decir al rescate porque tampoco lo es, pero que sea un elemento importante en una situación en la que el poder de Estados Unidos a nivel global está menguando. De tal Sí. forma que si se encuentran unos cauces de diálogo, de alguna forma quizá la hispanidad, entendida también como la hispanidad que en Estados Unidos, podría volver a resurgir en una configuración
3.0, no sé tú qué opinas de todo esto. Sí, bueno, es lo que decía antes, la verdad hay que ver cómo va, digamos, en las próximas décadas, cómo esa comunidad hispana va a actuar en los Estados Unidos. Vamos a tener, por ejemplo, imagínate que llega un presidente de los Estados Unidos, un Jimmy Rodríguez, a los Estados Unidos, de origen cubano, origen peruano o mexicano. ¿Cómo va a abordar eso? O sea, es una cuestión que no lo sé porque no hay que olvidarse también, que es una cosa que yo creo que es importante resaltar, que históricamente los Estados Unidos se han construido contra la hispanidad y el catolicismo. Es una cosa histórica. Es decir, han ido ganando tierras paulatinamente. Primero Florida, después compraron la Luisiana a España y después hubo la guerra con México, 45 me parece. Y ahí fue donde se incorporaron un tercio de lo que son actualmente los Estados Unidos. Eso siguió paulatinamente con la guerra de Cuba, con Filipinas. Entonces, esa configuración de los Estados Unidos hace que su expansión haya sido siempre a costa de territorios de habla hispana. También nos lleva el tratamiento que han tenido los hispanos que han quedado dentro de los Estados Unidos cuando la frontera pasó por encima, como dice José Luis López Linares. Entonces es una cuestión que el pasado, bueno, si se mira objetivamente, fue un trato discriminatorio y denigratorio. O sea, hay una película gigante, un clásico, a los que os gusta el cine, en el que hay la escena en la que hay un mexicano que lo sacan del bar porque está prohibido, no puede entrar. O sea, la típica frase, no queremos tal, no querían hispanos tampoco. Entonces, eso, gracias a Dios, ha cambiado, eso ha evolucionado. La cuestión es si eso va a seguir evolucionando. O es algo que mucha gente va a decir, no queremos ser un país bicultural y bilingüe. Entonces, es algo a estar a la espera y verlo, porque es fascinante. Lo que dices tú, eso le podría dar a los Estados Unidos la palanca para seguir siendo el número uno ante el empuje de China. Visto que tenemos, pues, es el primer guerrillero cultural que invitamos en nuestro canal, por lo menos declarado, lánzanos alguna píldora para que podamos trasladarla, no sé, allende los mares. ¿Algún mensaje potente que quieras, sin presión de ningún tipo? Sí, tranquilo. David. No, me vengo arriba. No, lo que quiero decir es que cada uno tiene un gran poder en función de sus circunstancias. Es decir, cada uno puede tirarse al monte, como se dice coloquialmente, y dar la batalla cultural con el ordenador, con la pantalla del móvil, con la cuenta corriente o con la fotocopiadora. Entonces, no hay ninguna ocasión que no sea propicia, porque al fin y al cabo no hay nada que perder, hay muchísimo que ganar y sobre todo, que es lo que indico en el libro, esto es un proceso a largo plazo, es decir, tú eres parte de una cadena, de una gran cadena de personas que están también luchando, digamos, por reconocer la historia de España, una historia verdadera, y luchar contra la leyenda negra. Entonces, en este proceso, en esta cadena que eres tú un eslabón, si estamos juntos y empujamos todos en la misma dirección, vamos a conseguir grandes cosas. Es un poco como el efecto del estilete. El estilete concentra en un punto concreto la fuerza en la mano. Entonces yo creo que tenemos que actuar como un estilete, todos concentrados en un punto concreto. ¿Qué es ese punto concreto? Educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento, política y sociedad civil. Entonces animo a todos a que cojan en función de sus circunstancias no el fusil, sino el ordenador, la tableta y el teléfono móvil y lanzarse al monte. Una de las preguntas que solemos hacer es ¿con quién tendrías una conversación auténtica? ¿Con quién tendría una conversación auténtica? El que esté vivo, ¿no? ¿Que esté vivo o que...? Preferentemente, porque luego ya en el más allá ya sí, ya tendré tiempo yo de hablar. Sí, pues mira, con quien me gustaría hablar sería con el Papa León XIV. Para ver el mundo no solamente por
la hispanidad, al haber sido obispo en Perú, hablar español perfectamente, haber estado mucho en España, pues, obviamente por la cuestión de la negra hispanidad, pero también el mundo cómo lo ve, porque es una situación muy, muy interesante de ver un poco no solamente el papel de la Iglesia Católica, pero sino también cómo se va a configurar este mundo en los próximos 50 años. Y yo creo que no creo que haya mejor persona posicionada que el Papa de Roma para poder dar un poco de claridad a esta cuestión, dar un poco dar una respuesta, de una cierta manera, a esta cuestión. Pues fíjate, has traído a colación a su santidad, que es un hispano nacido en Estados Unidos. Sí, es una cosa muy interesante porque él conoce bien, digamos, y a lo mejor la respuesta a la pregunta que me decías de los Estados Unidos, a lo mejor el próximo programa cuando venga, seguro que te va a dar una respuesta mucho más interesante que la que te he dado yo, seguro mucho más interesante y mucho más fundada. Porque vendrá, ¿no? Vendrá un día el Papa, me imagino, ¿no? Él está invitado. Vale, pues seguro que después de ver este programa te van a contactar desde el Vaticano para cerrar la entrevista. En este caso, nosotros nos trasladaríamos allí. Bueno, a lo mejor él viene a España, ¿eh? Él vendría a España, aprovecharía cuando vendría a España. Si viene a Madrid, por supuesto está invitado. Yo creo que ya lo sabe. Vale. Bueno, el otro tema, otra de las preguntas que solemos hacer es si ha habido alguien a lo largo de tu vida que te ha cambiado tu forma de ver las cosas, David. Sí, vale. Bueno, más que una persona, me remitiría a muchísimas personas que encontré cuando fui de Erasmus a Finlandia en el año 96. Ahí conocí a muchas personas que vivían en Helsinki, en Finlandia, y que obviamente tenían una visión de la vida completamente diferente a la que tendría yo en aquella época, viniendo de España, de un país totalmente diferente. Y eso me hizo repensar muchas cosas, sobre todo la cuestión del arraigo, de por qué es una persona de un país, por qué tiene estas costumbres, estas maneras de hacer, que para mí obviamente en muchos casos pensaba que la única manera de hacer esto es así, porque siempre lo he hecho. Pero al ver en un medio completamente diferente te das cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas y que no todas son malas porque son distintas a las tuyas. Entonces eso me ayudó mucho a comprender, la complejidad que hay en la vida y por qué la gente trabaja y hace las cosas de manera diferente a lo que se considera que es lo que hay que hacer. No, fíjate qué importante esto que dices, porque tú al principio de la conversación destacabas que lo importante es leer, documentarse, en definitiva, ensanchar miras, pero viajar yo lo considero también un elemento fundamental, porque de esta forma permites, como tú has dicho, pues conocer otras realidades y plantearte las cosas de otra forma y decir, pues mira, a lo mejor es que esto, pues oye, si lo hacen mejor allí, pues oye, yo soy muy partidario, ¿eh? Si en otro lado hacen mejor una cosa, pues adelante, incluso te lo pasas bien. Eso sí, no, de Erasmus te lo pasa siempre bien. O sea que eso no hay duda. Bueno, cuéntanos algo de, o sea, no es el objeto de la conversación, pero bueno, tú vives y trabajas en Bruselas, por eso no has podido acudir al set que estabas invitado y hemos tenido que hacer esta conversación de esta forma que yo creo que está siendo un éxito porque está yendo todo muy bien. Bueno, cuéntanos, Bruselas, no sé, ¿qué nos puedes contar de Bruselas? Pues que llueve mucho, eso es una cosa que tiene mala fama, pero es un sitio muy interesante. Y que, la prueba es que hay muchísima gente que viene por un tiempo y después no se quiere ir. Es muy tradicional y muy común que uno vino por 6 meses y se quedó 20 años. Entonces, es un sitio que atrae muchísima gente y que los trata bien a pesar de que tiene esa mala fama. Y también, es algo que también no nos olvidemos, es una plataforma para llegar no solamente a toda Europa, sino a todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, cuando publiqué el libro aquí en Bruselas, lo presenté
aquí en Bruselas y vino muchísima gente, vinieron muchos hispanoamericanos, que fue algo que me sorprendió. Y me di cuenta que Bruselas tiene ese carácter cosmopolita, no solamente por la Unión Europea, sino también por razones X o Z. Hay muchísima gente de todo el mundo y notablemente de Hispanoamérica. Y que te permite llegar a muchísima gente, sobre todo en este combate o en esta guerrilla cultural, si quieres decirlo. Estando como estás y residiendo como resides en Bruselas, ¿se echa de menos la patria chica, Asturias? Sí, sí, claro, se echa mucho de menos. Es algo pero bueno, hay muchísimos asturianos aquí, o sea, no te preocupes, que hay muchísimos asturianos y oportunidad de verse y también después hay los vuelos que te permiten ir a Asturias. En ese sentido, y como dice Carlos Leáñez, la ciberplaza hispana te permite también estar en contacto con Asturias. O sea, no es como hace 20 años, ahora a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, estás muy, muy pendiente de lo que pasa allí. No es como antes. Es algo que gracias a los avances tecnológicos te permiten estar perfectamente en contacto y estar al día en todo lo que haces. David, danos el jaque mate final. Es decir, esa idea que si se viralizase sería capaz de, no sé, de expandir el relato positivo y global de la hispanidad y convertirlos a todos. Hombre, yo lo que siempre digo es, depende de ti. Es decir, cambiar las cosas no las puedes hacer desde el sillón en la televisión. O sea, eso lo tienes que hacer tú y asumir tu propia responsabilidad. Entonces, lo que decía antes, que cada uno dé la batalla en función de sus circunstancias, fórmate, búscate compañeros, búscate tus camaradas o tus compañeros y da la batalla, y haz cosas. Yo creo que esos son los tres pasos que hay que dar. Y en función de eso, por haciendo, vas mejorando y aprendiendo nuevas cosas. Y te dará pie a conocer nuevas personas y eso creará dinámicas y sinergias. Entonces yo, el jaque mate final que doy es, pues, asume el reto y, como digo, levántate y lucha ya. O sea, como digo en el canal de Instagram que tengo, Jaque Mate Linda Negra, siempre me hago referencia a esta frase de los ilegales, una canción de los ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes, donde hay esa frase clave que es levántate y lucha ya. Levántate y lucha ya. Bueno, también compartiendo esta conversación, dándole a me gusta y poniendo algún comentario, aunque sea muy generalista, también ayudas a que este mensaje se expanda. Yo, David, bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque sé que has hecho muchas entrevistas recientemente. ¿Hay alguna pregunta que no te hayan hecho y que te gustaría que te hiciesen? Sí, bueno, que pienso que la idea de si piensas que vas a conseguir cambiar las cosas, es decir, si haber escrito este libro de estas entrevistas, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho si piensas que vas a conseguir cambiar las cosas. Pues espera. David Fernández Valdés, ¿piensas que vas a conseguir cambiar las cosas? Pues yo creo que sí. Al menos alrededor mío mis circunstancias ya han cambiado. Y lo que quiero es que eso vaya expandiéndose. O sea, las cosas en mi entorno han cambiado. Y si más gente hace lo que hago yo, lo cambiará en su entorno. Claro, si hacemos una suma continua, cambiaremos el entorno de todos nosotros. Entonces, siempre vuelvo mismo a esa idea, empezar desde abajo, de abajo arriba, poco a poco, y ir expandiéndose. Y cuantos más seamos, más podremos cambiar las cosas. Al final hay que empezar por uno, ¿eh? No se empieza nunca nada entre 5, se empieza uno, que comienza al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y después genera la dinámica. Entonces yo creo que sí, que se van a cambiar las cosas, y el hecho es que haya gente que haya visto los vídeos, que los comente, que compre el libro, para mí es un cambio, es algo que muestra que se pueden hacer cosas y pueden tener un efecto positivo. Es que hay quien dice, antes de cambiar el mundo, ve y ordena tu habitación. Eso es de Jordan Peterson, ¿no? Sí, yo creo que
es un ejemplo claro, es la misma idea detrás. O sea, cámbiate, prepárate tú y después ya puedes ir fuera a cambiar el mundo. David Fernández Valdés, abogado, guerrillero cultural, dando jaque a la leyenda negra. Espero poder seguir teniendo estas conversaciones auténticas y tan profundas contigo. Ha sido un auténtico placer. Hasta siempre. Lo mismo digo y muchas gracias a Eric por la oportunidad de venir a tu programa y un saludo a la audiencia. Gracias.